Muy buen día para todos. De antemano, muchas gracias a Eurofer por la organización de este evento y por la invitación y a ustedes también por su atención. Mi nombre es Albeiro Salamanca, yo soy ingeniero agrónomo, tengo una maestría y un doctorado en fertilidad de suelos y nutrición de cultivos. En el momento trabajo como consultor en estos temas y también como líder agronómico para ICL Latinoamérica. Les voy a contar un poco acerca de las implicaciones del tipo de fertilizante en la nutrición con calcio, magnesio y potasio en los cultivos de exportación. Entonces, antes de arrancar a revisar, me gustaría que revisáramos unos conceptos acerca del manejo integrado de la nutrición, la cual, digamos que desde la última década se ha venido manejando o se ha venido inculcando a hacerse con los principios de las 4 R's o en español de las 4 C's, que no es otra cosa que la fuente correcta, con la dosis correcta, en el momento correcto y en el lugar correcto. ¿Y por qué especialmente las empresas de fertilizantes le han dado mucha importancia a este tema? Porque si nosotros vemos estos 4 principios, estos 4 fundamentos deben tener la misma importancia en el manejo de la nutrición, ya que tienen efectos tanto desde el punto de vista económico como medioambiental y como social. Y en realidad lo que este enfoque busca es aumentar los ingresos del agricultor y el desarrollo regional. Eso obviamente se va a ver reflejado en la mejora de la calidad de vida de los agricultores, pero hay algo que es muy importante y que nosotros a veces no tenemos en cuenta cuando hacemos una fertilización, y es que debemos reducir la pérdida de nutrientes, reducir el impacto ambiental, porque pues eso obviamente tiene su impacto también económico. Y al final de todo, lo que este esquema busca es garantizar la sostenibilidad tanto ambiental como económica de la misma agricultura, y que pues los que hacemos uso del suelo en este momento, los que producimos, tengamos algo para dejarle a nuestros hijos. O sea, que no acabemos los suelos ahora y que nuestros hijos luego no tengan dónde producir. Entonces, ese manejo eficiente, como les decía, fundamentado en estos cuatro principios, se basa tanto en unos principios técnicos como en unas opciones prácticas. Ya no se está viendo solamente desde la academia, sino también desde lo que el agricultor como tal en su finca puede tener. Aquí hay unos conceptos, como les decía, son generales, pero yo me voy a enfocar durante la presentación a lo que corresponde principalmente a las fuentes. Y en ese sentido, pues vamos a hablar un poco de que las fuentes aporten todas las formas disponibles, de que tengamos en cuenta las propiedades del suelo, que consideremos los sinergismos que hay tanto entre nutrientes y por lo tanto la compatibilidad entre las mezclas, la misma sensibilidad que pueden tener los cultivos a ciertos nutrientes o a ciertas fuentes, e incluso el contenido de elementos nocivos en ellas. Y ya desde un punto de vista un poco práctico, que es lo que vamos a integrar dentro de la charla, pues también revisar qué hay tanto en el mercado como en la finca o en la parcela donde estemos. Hay opciones prácticas como fertilizantes convencionales comerciales, hay abonos. A partir de esos abonos nosotros podemos producir compost y hacer un mejor uso de ellos, y también que podríamos aprovechar los mismos residuos de cosecha. Ese es el esquema o el desarrollo de nuestra charla, y en eso me voy a enfocar un poco. Igualmente voy a tocar algunos de los otros temas que mencionan acá con respecto a la dosis, al momento y al lugar, porque como les decía, esto es una visión integrada, no puedo considerar ninguno de estos principios por sí solo. Entonces, lo que nosotros buscamos con una fuente, o lo que se debería buscar, es que esa fuente o esa combinación de fuentes de alguna manera suministre todos los nutrientes, y que esos nutrientes estén en una forma disponible y asimilable. Cuando nosotros hablamos de fuente o de fertilizante, pues es esos materiales que me van a aportar nutrientes, pero a mí me gusta hablar también del término nutrición, porque nutrir no es lo mismo que fertilizar.
Para mí nutrir es proporcionarle al cultivo los nutrientes que requiere para su adecuado crecimiento, desarrollo y producción, y desde ese punto de vista yo debo recordar que las plantas necesitan 14 nutrientes y que independiente de la cantidad por la cual se han denominado macro y micro, pues se deben aportar todos los elementos en mayor o menor proporción. ¿Y por qué digamos que se están retomando estos conceptos? Si ustedes recuerdan, hasta el año 2000, más o menos, creo que todos hablábamos solo de NPK, nitrógeno, fósforo, potasio. De un tiempo para acá luego se empezó a hablar de calcio, magnesio, azufre como elementos secundarios, y más recientemente en Colombia especialmente lo vivimos, donde ya en casi todas las fórmulas, en casi todas las mezclas o en muchos de los fertilizantes se han venido incluyendo estos elementos que se denominan microelementos o micronutrientes porque se requieren en menor cantidad, pero que tienen la misma importancia porque cada uno de ellos tiene una función específica y esa función es irreemplazable en los cultivos, por lo tanto debemos aplicarlos. Entonces, concentrándome un poco más en los 3 elementos en los cuales nos vamos a enfocar en el día de hoy, pues obviamente hablamos del potasio, la importancia que él tiene, especialmente para el vigor de la planta, para la resistencia a enfermedades, para aumentar la tolerancia a bajas temperaturas y dentro del metabolismo, pues en la formación de azúcares y almidones y como tal en el movimiento de nutrientes, al igual que la promoción de los sistemas radiculares más sanos. El magnesio, por su parte, recordemos que es un elemento esencial o crucial para la clorofila como molécula central. Eso hace que sea el responsable de absorber la luz solar. Igualmente participa en la activación de varios sistemas enzimáticos, actúa como un portador de fósforo, es esencial para la respiración, la división celular y la formación de proteínas. Mientras tanto, el calcio es súper importante para la división de las células, para la formación de proteínas, especialmente para los reguladores de crecimiento. Igualmente contribuye con la resistencia o tolerancia a ciertas plagas y enfermedades y pues me mejora la nutrición de otros nutrientes. Como tal, y como lo vamos a ver más adelante, digamos que el potasio y el magnesio se catalogan como elementos móviles y eso hace que las deficiencias de esos elementos en nutrientes pues se vean más fácil en las hojas viejas, mientras que el calcio es un elemento que de alguna manera es más inmóvil y por lo tanto los efectos o las deficiencias se vean más fácil en los tejidos nuevos o en los crecimientos nuevos o en las hojas nuevas. Entonces, ¿por qué lo que hablábamos enlazando esto de los 14 nutrientes? Porque cada cultivo tiene una demanda propia y aquí yo tengo dos tablas donde comparto, esto obviamente está en la literatura, pero para que veamos cómo todos los cultivos no tienen la misma demanda. Aquí digamos que en la charla me voy a enfocar un poco más en banano y aguacate y dependiendo del nivel de producción, pues ellos me van a absorber más o menos nutrientes y eso es una de las primeras consideraciones que yo debo tener. Ya dentro de un mismo cultivo, aquí en banano, vemos que ese cultivo no distribuye o distribuye los nutrientes también de acuerdo a sus necesidades internas. Entonces, hablando del potasio, del calcio y del magnesio, vemos que digamos que gran parte del potasio o la mayor parte del potasio se va al fruto, pero si comparamos con el calcio y el magnesio, ese gran requerimiento se va más bien para el pseudotallo del banano. Igualmente, o eso me determina que la aplicación de esos elementos como tal, pues tengan unos momentos, como les decía, vamos a ir integrando un poco todos estos conceptos, pero no, lo dejo aquí para no olvidarlo, y es que el potasio y el magnesio en el banano se necesitan casi que durante todo el periodo de crecimiento, y pues los estudios indican que la aplicación especialmente de potasio se haga ojalá antes del pico de floración, mientras que la absorción o el aporte de calcio se haga antes de los brotes.
¿Y por qué? Bueno, otro concepto que tenemos aquí es que independiente de que ese cultivo tome o absorba todos esos nutrientes, recordemos que una parte se puede quedar en la finca, pero hay otra parte que si un cultivo remueve o si de mi finca yo saco todos esos nutrientes, pues obviamente tengo que tener en cuenta o tengo que tener esa consideración para volver para reponer al menos o sustituir esos nutrientes. Y entonces es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque en banano, por ejemplo, no es lo mismo un productor que extrae 40 toneladas a un productor que extrae 60 toneladas. O lo mismo en aguacate. Hay unos datos o la investigación ha mostrado que por cada una o por cada 10 toneladas de estos cultivos se extrae una cierta cantidad de cada uno de esos nutrientes y que en la medida que el productor aumente ese nivel, obviamente el grado de extracción va a ser mucho mayor. Por lo tanto, una de las consideraciones es que la dosis debe ajustarse por el nivel de, como les decía, micronutrientes para el suelo. Cuando nosotros no lo hacemos, obviamente el cultivo debe rebuscarse el boro, el zinc, el manganeso, el cloro o los elementos menores que le llamamos menores, y con el tiempo, y si hablamos de unos niveles de remoción altos, pues vamos a reducir la fertilidad del suelo. Igual, esto está enfocado a que se garantice, como les decía al principio, la sostenibilidad ambiental y económica de la agricultura. Entonces, con esas propiedades del suelo, y por eso es importante tener el análisis químico de suelos. A mí me gusta mostrar esta figura acá arriba porque muchos los vemos muy similares, pero sí muchos más nutrientes. El del lado derecho está mucho más agotado, pero es porque el efecto en los cultivos es porque el cultivo es el que está prácticamente rebuscándose un poco más esos nutrientes. Sin embargo, si nosotros tenemos la opción o la posibilidad de hacer un análisis de suelos, pues vamos a saber ese grado de fertilidad que tiene y al mismo tiempo la disponibilidad que podría tener de un nutriente determinado. Entonces, si la fertilidad de mi suelo es alta o muy alta, obviamente las cantidades de fertilizante van a ser menores y como les decía, se van a enfocar simplemente a mientras que si la fertilidad de mi suelo es muy baja, pues las cantidades de fertilizante van a ser mucho mayores porque yo debo reponer lo que la planta extrae, pero al mismo tiempo reconstruir o construir esa fertilidad del suelo. Y obviamente este análisis químico, pues como les decía, me mide la fertilidad como tal, me permite estimar ese requerimiento de nutrientes, determinar también la respuesta a la fertilización y algo más importante es hacer un uso racional de los fertilizantes. Si yo tengo un análisis de suelos con unos determinados valores y tengo unos niveles de interpretación que nosotros los hemos llamado a veces niveles críticos, donde categorizamos estos valores como desde bajos, muy altos, medios, obviamente vamos a poder hacer una mejor recomendación y una mejor elección de las fuentes que necesitamos. Yo aquí siempre toco también algo que últimamente lo mencionan mucho en los análisis de suelos y es los valores de saturación de las bases y del aluminio, donde pues a partir de esto se ha mostrado un ejemplo y se considera que los ideales están en estos rangos, pero algo que quiero llamar la atención es que yo debo más que revisar si el rango ideal está bien o está mal, primero que todo los contenidos de los elementos, porque cuando los contenidos de los elementos están muy bajos o bajos, pues entonces aquí ya digamos que estos niveles de saturación no tienen mucha importancia para mí. Y algo que es súper importante y que lo he visto últimamente en campo, que no lo tenemos en cuenta, es que el aluminio
debe estar, o la saturación de aluminio debe estar por debajo de 20% para no tener inconvenientes en mis cultivos. En la universidad y en la experiencia, la investigación nos han mostrado que ciertos cultivos pueden tolerar, digamos que aluminios arriba de 1,5, 2. Sin embargo, si nosotros comparamos este valor con la saturación abajo, vemos que la saturación es muy, muy alta. Entonces debemos primero enfocarnos en esos valores para poder hacer una mejor fertilización, una mejor elección de las fuentes. Igualmente debo considerar que los nutrientes, y que eso depende de las fuentes, tienen ciertos grados de movilidad y de sinergismo, y que esos pues obviamente son los que me van a determinar que cuando yo voy a un cultivo y vea deficiencias, ¿dónde se me van a concentrar esas deficiencias? Como les decía, el potasio y el magnesio son elementos que son más móviles y por lo tanto las primeras deficiencias se deben observar o evidenciar en las hojas viejas, mientras que el calcio y otro elemento como el boro, que son inmóviles, como lo mostramos aquí en la figura, tanto en el suelo como dentro de la planta, pues obviamente me van a mostrar efectos de deficiencia en las hojas más nuevas o en los crecimientos nuevos. Igualmente tengo que tener en cuenta que lo que les decía, hay antagonismos y sinergismos entre nutrientes y por lo tanto algo súper importante que yo aquí coloco, y es que el balance de nutrientes o el balance entre ellos debe ser el más adecuado para evitar estos posibles antagonismos especialmente. Un ejemplo, cuando yo aplico calcio en exceso, yo puedo estar causando problemas de magnesio y de boro. Cuando aplico magnesio en exceso, puedo estar causando problemas de calcio y de potasio. O cuando yo aplico mucho potasio, entonces estoy causando problemas de magnesio y así sucesivamente. Eso me determina también algo súper importante, y es la compatibilidad que hay entre las mismas mezclas. Debido a estas mismas relaciones, algunas de esas se pueden también evidenciar al momento de que yo mezclo los fertilizantes o hago mezclas para hacer la aplicación de los nutrientes. Y aquí mostramos una tabla grande, digámoslo así, de muchos de los tipos de fertilizantes que existen, por ejemplo, como fuentes de potasio, el sulfato de potasio, el muriato o el cloruro de potasio, como fuentes de cal, la cal dolomita, como fuentes la cal sola, o como fuentes de magnesio, el óxido de magnesio, la misma cal dolomita, y vemos que algunos de estos nosotros no los podemos mezclar a la hora de aplicar, y por eso su recomendación debe hacerse individualmente. Y aquí empiezo a mostrar algo que es interesante, y de uno de los fertilizantes que tienen potasio, calcio y magnesio, en el cual nos vamos a enfocar un poco más a partir de ahora, y es un fertilizante nuevo para el mercado del mundo que se llama polisulfato, que según las últimas tablas de compatibilidad nos muestra que es compatible con casi todos o con todos los fertilizantes más comunes que hay hoy en día en el mercado, y pues que me va a permitir aportar un calcio soluble a los cultivos. También debo tener en cuenta, como les decía, que hay ciertos cultivos, o digamos que los cultivos tienen cierta sensibilidad o tolerancia a ciertas fuentes o nutrientes. Y aquí, para mostrar un ejemplo de banano especialmente, donde se fertilizó con cloruro de potasio y con sulfato de potasio, y se encontró que al cambiar, digamos, a una misma dosis, al cambiar de cloruro de potasio a sulfato de potasio, pues se aumentó entre 100 y 200 cajas la producción por año. Igualmente, hay otro trabajo que muestra que en la medida que yo aumento el cloruro de potasio en la aplicación, empiezo a reducir la cantidad de hojas nuevas, y esto está asociado especialmente con el grado de salinidad que tiene el cloruro de potasio. Si nosotros vemos los valores o comparamos los valores entre el cloruro de potasio y algunas de las fuentes de potasio que hay más comunes, como el nitrato, el sulfato, bueno, aquí es otra fuente de magnesio, pero si nosotros comparamos estos, vemos que el cloruro de potasio, como les decía, es uno de los fertilizantes que más alto índice de salinidad tiene,
y es quizá la causa por la cual hay en ciertos cultivos que son sensibles, nosotros no podemos aplicarlo. Por ejemplo, el cloruro de potasio en tomate, en tabaco, no se pueden aplicar porque me van a quemar las plantas. Inclusive el cloro del cloruro de potasio se dice que afecta la calidad de la fritura en la papa, y eso pues se ha observado, razón por la cual muchas de las empresas que producen papa para frituras prefieren usar sulfato de potasio, y está asociado con este índice de salinidad. Igualmente, hoy en día o en los últimos años también se habla de los contenidos de metales pesados en las fuentes o en los fertilizantes. Y aquí simplemente traje un ejemplo donde digamos que dependiendo de las regulaciones, pues esos niveles permitidos pueden ser más altos o incluso aún menores para la Unión Europea, donde ya se está dándole más importancia a esto. Y aquí una comparación sencilla de algunas fuentes de fósforo, donde si nosotros vemos las fuentes que conocemos, el DAP, el MAP, o el DAP precisamente, y el superfosfato y sobre todo la roca fosfórica, estamos excediendo los límites de cadmio de acuerdo a la regulación europea, y quizá es una de las razones por las cuales, especialmente en cultivos como cacao, que absorben bastante cadmio, pues esté dando mucha más importancia a esto, y también le estemos dando mucha importancia a la elección de la fuente a la hora de aplicar nutrientes. Otro concepto que tenemos aquí es que la fuente debe suplir totalmente esos requerimientos. Entonces, como les decía, no es solo que aportemos los 14, sino que aportemos todo. Y es muy importante tener en cuenta que en cultivos perennes como aguacate y banano, de los que estamos hablando, pues una cosecha necesita varios meses, y de acuerdo al clima, de acuerdo a la zona, pues digamos que esa cosecha o desde la floración hasta que se cosechan los frutos, eso se concentra en un periodo que ya está definido y en el cual nosotros podríamos o deberíamos enfocarnos. Entonces aquí un ejemplo de un ensayo realizado en México, en el cual se determinó la absorción de calcio, magnesio y potasio en determinadas partes de la planta de banano, desde la raíz, el pseudotallo, el racimo, las hojas y la concentración total, donde vemos que, por ejemplo, el calcio, la mayor absorción ocurre en las primeras 4 semanas después de la emergencia de la inflorescencia. Igual pasa un poco con el potasio, mientras que en el magnesio la absorción es un poco más pareja durante todo el ciclo de desarrollo del racimo. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta una fuente, pues obviamente debemos saber que si el cultivo requiere más en este periodo, pues entonces yo debería o concentrarme más allí o aplicar la fertilización, dependiendo del grado de solubilidad, 15 días, un mes o bueno, antes de que ocurra eso. Igualmente pasa en el aguacate, donde dependiendo de la zona, aquí tenemos para las condiciones de Antioquia, un ejemplo, donde se muestra cada uno de los procesos o de desarrollo de la planta, crecimiento de raíces, floración, cuándo ocurre, por ejemplo, ese aborto de frutos, en qué momento va creciendo el fruto. Y pues obviamente si yo conozco un poco más estas curvas de requerimientos, estas necesidades, y las asocio con el clima, especialmente la precipitación que condiciona mucho la efectividad de una fuente, pues entonces voy a lograr una mayor eficiencia, que es al final lo que nosotros buscamos. Como les decía, esta fuente me influye o depende mucho del momento de la aplicación. En banano todos sabemos que se aplican muchos más ciclos o se hacen más entradas de fertilización desde cada 15 días, cada 30 días, lo cual se me traduce en más o menos 12, 24 aplicaciones por año. En aguacate quizá es un poco más espaciada esa fertilización, cada 30, cada 45 días, y en promedio nosotros hablamos de unas 6 a 8 aplicaciones por año.
Pero aquí quiero llamar la atención un poco también con el tipo de fuentes que utilizamos, porque digamos que la cantidad de fertilizaciones que se hacen en estos cultivos es porque muchos de los fertilizantes pues obviamente son altamente solubles. Algunos de estos cultivos están ubicados en suelos arenosos, entonces ahí debemos hacer un mayor fraccionamiento. Sin embargo, dependiendo del cultivo, del momento en el que yo haga la aplicación, nos pasa muchas veces que cuando el cultivo necesita poco o cuando la demanda es poca, nosotros aplicamos grandes dosis de fertilizante o de fuentes, mientras que cuando el cultivo ya ha crecido, digamos que mi racimo de banano o mi producción de aguacate ya está más alta y requiere más nutrientes para el llenado, ya esa fuente no está siendo disponible. Hay otras fuentes en el mercado, como los fertilizantes de liberación controlada, que lo que buscan es precisamente ajustarse mucho más, ajustar la demanda con el suministro. Al principio esos fertilizantes liberan lento, lento, en la medida que la planta lo necesita en menor cantidad, y ya cuando la planta lo necesita en mayor cantidad, pues compensan ese nivel de requerimiento. Entonces, una de las conclusiones, digámoslo así, de esto es que la meta es utilizar fuentes más eficientes. ¿Y por qué usar fuentes más eficientes como les mostraba anteriormente? Porque cuando yo hago una aplicación, cuando mi cultivo empieza a desarrollarse o cuando yo lo siembro o cuando yo estoy, digamos que cuando mi cultivo está floreciendo o hay parición que se necesitan pocos nutrientes y yo hago una aplicación allí, esa aplicación con fertilizantes de rápida liberación me va a durar 3, 4, 5 semanas. Cuando yo hago incluso más fertilizaciones frecuentes o a veces fertirriego, yo normalmente elevo los picos de fuente o de nutrientes, pero el fin de semana o ya cuando se va llegando el nuevo momento de fertilizar, pues ahí yo empiezo a ver baches que luego se me ven reflejados en deficiencias de los nutrientes. Sin embargo, hay fertilizantes, pues obviamente que se ajustan un poco más, como les decía, a ese cultivo y hacen que sean mucho más eficientes, como lo muestra esta tabla de acá abajo, donde son fertilizantes que pueden tener 80-90% de eficiencia, mientras que un fertilizante parcialmente soluble o de liberación lenta, normalmente hablamos de eficiencias de menores del 50%. Y esto es interesante tenerlo en cuenta porque la eficiencia es la que condiciona mucho la dosis que yo voy a aplicar de esa fuente de fertilizante. Y aquí volvemos a tocar dos fertilizantes, como les decía, de liberación controlada, tipo polisulfato o agrocotes, basacotes, que tienen un patrón de liberación similar al grado de requerimiento del cultivo, que pues obviamente van a ser más eficientes. Aquí para contarles un ejemplo de lo que se ha hecho con el polisulfato o el polisulfato, donde se comparó en columnas de lixiviación el porcentaje de liberación diario de, digamos, de lo que se recogía en el lixiviado comparado con otras fuentes como el sulfato de amonio, el sulfato de potasio, la quieserita, que son fuentes de azufre, de nitrógeno, de potasio, de magnesio, y se encontró que el sulfato de amonio en condiciones, digamos, de riego diario en un suelo franco, tirando arenoso, el sulfato de amonio cruzaba la columna de 30 centímetros en 6 días. Para nosotros eso ya es pérdida. El azufre del sulfato de potasio cruzaba la columna en 13 días, el de la quieserita en 23 días, mientras que el del polisulfato se demoró mínimo 50 días para cruzar toda la columna. De igual manera, una comparación similar se hizo entre el polisulfate y el KCl en la China, y en columnas también de lixiviación o en columnas de suelo, y se encontró que después o al final del ensayo, la cantidad de potasio que las plantas tomaron fue mayor a partir del polisulfato. Obviamente también fue mucho mayor la cantidad que se dejó en el suelo
y solamente se perdió con el polisulfato un 10%, mientras que si nosotros revisamos los mismos valores para el cloruro de potasio o el muriato de potasio y el sulfato de potasio, lo que se absorbió fue solamente el 45%, lo que quedó en el suelo fue el 10% y las pérdidas fueron del 45%. Entonces, eso, como les decía, influye mucho en la eficiencia como tal de la fuente, del nutriente y por lo tanto de la fuente. Igualmente, cuando se comparó el polisulfato con por ejemplo, con un nitrato con un nitrato de calcio, con un nitrato de calcio con amonio, vimos que, por ejemplo, esta fuente de calcio no liberó totalmente, digamos que el calcio, por lo cual debemos tener cuidado cuando aplicamos ciertas fuentes de calcio, porque nosotros aplicamos eso como fuente de nutriente y resulta que muchos de esos no son tan solubles o no aportan el contenido de calcio cuando el cultivo o en la medida que el cultivo lo necesita. En este caso, el polisulfate sí liberó completamente el calcio. Igualmente, una comparación en términos de magnesio que se hizo con sulfato de potasio y magnesio y un sulfato de magnesio y kieserita, donde se encontró pues que el grado de liberación del producto era mucho más lento al principio. Un sulfato de magnesio, digamos, soluble, normalmente en la primera hora ya está disuelto, y si digamos que vamos a aplicarlo al suelo, ya cae un aguacero fuerte como los que están cayendo en los últimos días de 10, 20, 30, 50 milímetros, pues mucho de ese fertilizante se va prácticamente a perder. Y como les decía, lo que se busca con estas fuentes es que esa liberación sea acorde con la demanda, y entonces eso tiene obviamente dos objetivos principales, que son reducir el riesgo de lixiviación y, como les decía, pues mejorar que esa fuente sea mucho mejor para el medio ambiente y que se garantice una mayor absorción, porque, como les decía, se busca un mejor ajuste entre la liberación y la absorción. Y aquí volvemos a pasar en términos un poco más prácticos el ejemplo anterior, donde el grado de nutriente liberado a partir de esto, en este caso tomo el ejemplo del azufre, el grado de la cantidad de azufre o de sulfato liberado por el sulfato de amonio y el sulfato de potasio es muy alta al principio, ¿cierto? Mientras que el grado de requerimiento del cultivo, ustedes ven que al principio no es muy alto, solamente a partir del día 40 es cuando en realidad se dispara el mayor requerimiento, y entonces si yo estoy muy lejos de ese requerimiento, pues no voy a compensar esa demanda. Igual pasa cuando yo utilizo otras fuentes, en este caso el yeso, y son poco solubles, o cales dolomitas que estarían por acá debajo de esta línea, que a veces las utilizamos como fuente de calcio y vemos que en realidad no me compensan el requerimiento del cultivo para el momento que lo necesito. Entonces aquí les quise presentar otro ejemplo comparando la cal dolomita. Aquí se aplicaron 2,5 toneladas de cal dolomita incorporada en el suelo antes de la aplicación, y se comparó esa práctica, que era la práctica convencional, con una práctica donde además se adicionó 1 tonelada de polisulfato, y lo que se encontró es que para la cal dolomita solamente, digamos que como fuentes de cal y de magnesio solubles, no olvidemos que el papel de la cal como enmienda es diferente. Aquí estamos hablando más en términos de nutrición y de nutrición al momento que el cultivo lo necesita. Vemos que el efecto o el incremento del calcio y del magnesio solamente ocurrió en los primeros 10 centímetros con la cal dolomita. De ahí para abajo, el fertilizante prácticamente la cal no se movió,
Y esto es súper importante tenerlo en cuenta porque si nosotros vamos a muchos de nuestros suelos donde tenemos problemas de aluminio, pues los problemas de aluminio no solamente ocurren en esos 10 centímetros, también ocurren en los siguientes 30, 40 centímetros, donde se desarrollan la mayoría de las raíces de nuestros cultivos. Entonces, muchas veces evidenciamos el efecto de la cal dolomita porque hay un cambio en esos primeros 10 centímetros, pero el problema del centímetro 10 hacia abajo, que se llama muchas veces aluminio, esas saturaciones tan altas que les mostraba al principio, pues no se corrigen. Con el polisulfato nosotros vemos que tanto el calcio como el magnesio bajan en el perfil, se aumentan en todo el perfil, y eso está muy relacionado también con el movimiento del azufre como ion sulfato en el suelo, donde vemos que es posible incrementarlo a lo largo del perfil. Y hay trabajos donde hemos analizado el contenido de aluminio, especialmente al final de incubar unas muestras, y vemos que ese contenido de aluminio se reduce en el suelo, lo cual sí se va a traducir en un mejor efecto o en un uso más eficiente de los nutrientes para los cultivos. Recientemente hay otro concepto que se incluye o que se tiene en cuenta a la hora de utilizar una fuente y es la baja huella de carbono. Entonces aquí tenemos otro ejemplo donde se comparan varias fuentes, incluyendo mezclas granuladas, grados compuestos, el cloruro de potasio, el sulfato de potasio, y vemos que en este caso también el polisulfato es uno de los elementos o de las fuentes que menor huella de carbono tiene. Y también hoy por hoy vemos que hay un auge de la agricultura orgánica y del requerimiento, la necesidad de buscar fuentes orgánicas que tengan obviamente sellos, certificaciones respectivas y que sean aprobadas para el uso en este tipo de agricultura, y pues aquí también el polisulfato cuenta con estos sellos. Entonces, finalmente, y para redondear las ideas de esto, pues lo que se busca es que ese manejo integrado, ese uso de las fuentes de fertilizantes esté acorde también con las tendencias del mercado, siga las tendencias del mercado, que están enfocadas en resumen en lo que ya vimos, en la eficiencia del uso de nutrientes, en hacer nutriciones más balanceadas, que sean amigables con el medio ambiente, que tengan menos huella de carbono, y que ojalá nosotros seamos más conscientes de esto, del impacto ambiental que estamos causando, que no contamine pues con metales pesados, como les decía. Hay un boom de la agricultura orgánica y más que todo que esas fuentes que nosotros utilizamos le den al cultivo o que mejoren en el cultivo o permitan mejorar sobre todo la calidad nutritiva. Nosotros como clientes o consumidores estamos condicionando a nuestros agricultores hacia allá, obviamente para tener una mejora en la calidad de los alimentos, y pues que, como les digo, eso ayuda tanto a la nutrición del cultivo, pero también a la nutrición de nosotros y también de los animales. Y finalmente el mensaje final con base en lo que ha salido publicado recientemente respecto al calentamiento global, lo que se busca es que se integre esta fertilización convencional, que fue de la que más hablamos un poco, con la fertilización orgánica, porque es la que mejor, digamos que mejor impacto va a tener a largo plazo, porque recordemos que la aplicación de fuentes orgánicas pues va a tener también mejoras, especialmente en las propiedades físicas, químicas, biológicas del suelo, y el integrar estos conceptos es lo que nos va a permitir a todos aumentar la productividad, la calidad, la rentabilidad y sobre todo la sostenibilidad de la agricultura con un menor impacto ambiental. Esos eran los conceptos que les quería comentar en el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención. Aquí tengo algunos datos de contacto donde los que quieran pues me pueden ubicar en las páginas de Facebook. Les agradezco mucho y de nuevo gracias a Eurofer por la organización de este evento. Quedo atento a todas sus inquietudes. Muy amables.